buenas. Este es mi primer video de una serie de tutoriales que voy a hacer. Un poco para devolver y para transmitir todo lo que he aprendido a lo largo de mi recorrido. Esto es lo que a mí me ha servido, no implica que para todos sea igual. Esto es un arte, entonces no para todos va a ser exactamente como a mí me sucede con cada herramienta. Hoy les voy a explicar acerca de las agujas tradicionales, así que bueno, ahí van las explicaciones. Bueno, como les había contado, vamos a hablar acerca de las agujas. Nosotros tenemos esencialmente dos tipos de agrupaciones de agujas en lo que son las agujas tradicionales. Aquí tenemos las que son planas y las que son redondas. Las redondas se dividen en redondas de línea y redondas de sombra. Las pueden encontrar como round liner o round shader en inglés. Al coincidir las primeras letras de ambas palabras, las pueden recordar fácil porque es redondo de sombra o round shader, redondo de línea o round liner. Para el que sabe un poco de inglés, se puede dar cuenta que round liner es redondo de línea, es para hacer línea. La diferencia principal entre estas dos es que la redonda de línea está soldada, la agrupación de agujas más bien en punta, y la redonda de sombra está soldada más bien derechita y cilíndricamente. Las agrupaciones de agujas usualmente van de a dos en dos, salteándose los pares, es decir, 1, 3, 5, 7, 9, así, hasta llegar a 15. También hay de 14, ¿no? Que es como una excepción a lo impar. Bueno, entonces tenemos redondas de línea y redondas de sombra, en principio, ¿no? Recomendación para los que empiezan: les recomiendo empezar con redondas de líneas para delinear, ¿no? Claramente, con agujas de 7, agrupaciones de 5, de 7, de 5 anchas o de 7 finas. Bueno, ¿qué es esto de anchas o finas? Cuando nosotros vayamos a comprar o pedirle al proveedor, o incluso si compramos y el proveedor no nos dice nada, porque supone que sabemos o lo que sea, vamos a encontrar, además del número de agujas, que es, por ejemplo, si yo le pido quiero 7 de línea, bueno, entonces va a venir 07, porque siempre son dos números, RL, que sería el tipo de aguja. Luego puede ser que aquí haya otro número. El número puede ser, en Argentina, 10 o 12. ¿Qué es lo que usualmente se consigue? Rara vez van a encontrar número 8. Este número es el calibre. Calibre de 10, calibre de 12, calibre de 8. El de 8 casi no se consigue, así que no se preocupen. Esto es en Argentina, yo realmente no sé cómo es, y en Buenos Aires, no sé cómo es en las otras provincias o países. Luego me pueden comentar abajo cómo es para ustedes. Entonces, el calibre de 10 es 0,30 milímetros. Y el calibre 12, 0,35 milímetros. ¿Es pequeña la diferencia? Sí, pero en las agujas se notan. Entonces, por ejemplo, aquí les tengo este ejemplo, a ver si se ve ahí. Pueden apreciar 1009 RL. Entonces esto es una redonda de línea de 9 agujas, la agrupación, y de calibre 10 o de 0,3 milímetros. ¿Qué es el calibre? Bueno, les explico. Si esta es la punta de cada aguja singular, no de la agrupación, sino que si esto fuese una aguja, el calibre sería de acá hasta acá. No tiene que ver con la punta ni con el ángulo de la punta, no, eso no, es solo, esto sería el calibre. De 10 es más fino, de 12 es un poco más grueso, sería como algo así, de 12.
Y otra cosa que tenemos que no suelen aparecer como una elección en las mayoría de las marcas es el tupper. Que hay algunas son long tupper, medium tupper, short tupper. Mientras más largo sea lo que es el tupper, es cuán puntiagudo es el ángulo, ¿no? Es decir, mientras más el long tupper es así, el extra long tupper va a ser más puntiagudo aún. Entonces, bueno, tenemos hasta ahora tipo de aguja, de línea y de sombra. Tenemos la cantidad de agujas. Entonces tenemos, por ejemplo, la que les mostré recién de ejemplo, calibre 10, 9 agujas, tipo round liner. Bien, entonces algo parecido a esto sería una de 7 round liner, pero calibre 12, por ejemplo. Como se van a dar cuenta con la experiencia que tal vez son bastante parecidas, pero bueno, cada cual va a poder elegir, y al menos que sepa esta diferencia, porque es importante, ¿no? Más cuando uno se pone un poco más puntilloso, que va avanzando, estas diferencias realmente se notan. Otra cosa acerca de las agujas que me parece importante comentarles es que uno dice redondo de línea, sí, está bien, pero con 3 puntas, ¿cuán redondo puede ser algo? A lo que voy no es exactamente redondo, es lo más aproximado que se puede hacer con 3 puntas, es un triángulo así. Entonces, digamos, aproximadamente si hacemos una línea, es decir, si hacemos muchos puntitos de esto, no va a ser lo mismo cuando vayamos girando, ¿no? Como si notan cierta modulación de línea mediante avanzan, dependiendo de la angularidad que le den. No va a ser lo mismo porque en principio, por ejemplo, las de 3, bueno, la de 5 también es como un pentágono, no es exactamente un círculo. Se le dice redonda porque, bueno, cada aguja también es redonda, entonces eso también aporta a la redondez del pentágono, pero no es un círculo en sí, sino que esto es como más bien un triángulo. Esto es miniatura y es súper puntilloso, pero puede ser que lo experimenten, se los aclaro como para que lo tengan en cuenta. Bueno, eso en cuanto a agujas de redondas, ¿no? La de sombra lo que tienen es que están más separaditas, y algunas incluso están como huecas en el medio, ¿no? Entonces esto, al tener más espacio entre agujas, los podemos usar para sombrear o para rellenar. No es mi primera opción a la hora de sombrear o rellenar. Yo uso otro tipo de aguja, que os voy a explicar a continuación, que son las Magnum. Las Magnum, la abreviación es M. Y tenemos M1 o M2. Las M1, las Magnum en general, son un doble, como si fuese un doble peine, ¿no? Esto, si nosotros pinchásemos desde arriba, como así, tac, el dibujo que nos dejaría sería, en este caso, una de 7, ¿no? Tiene siempre una más por debajo, 4 y 3, 5 y 4, por ejemplo, entonces sería una de 7, una Magnum de 9, bueno, y así sucesivamente hasta hay de 15 usualmente, y luego pasan a 25, luego 37, pero no se compliquen nada. Yo personalmente uso Magnum 1 de 9 y Magnum 1 de 15. En cuanto al grosor, con estas yo no soy tan puntilloso, realmente no siento mucha diferencia entre una y otra, entre las Magnum. Entonces, eso es M1. Y M2 no se comercializan mucho, yo no le encontré mucho sentido. Las M2 son Magnum, es el mismo tipo de agrupación, pero es como más apretadito todo. Entonces, no hay espacio entre agujas. Miren, acá yo les voy a mostrar una Magnum, una M2 Magnum 2 de 15.
y vean la punta como es. Y ahora les voy a mostrar una Magnum D7, una Magnum, aquí estamos, Magnum 1, ven ahí el 1, M1, una Magnum 1 D7. Y lo que quiero que aprecien es que tenemos por un lado esta de acá, la de la izquierda, son 7 y estas son 15. Entonces pueden ver que casi el ancho es el mismo. Entonces podemos decir que el espacio entre uno y otro es el doble. Entonces, si es que quieren experimentar con este tipo de agujas, las Magnum número 2, tengan en cuenta que van a tener que comprar un tip acorde a la aguja, porque si compran un tip de 15, como son 15 agujas, realmente no les va a servir. Necesitarían un tip de Magnum de tipo de 7, ¿no? Entonces tenemos Magnum 1, Magnum 2 y el otro tipo de Magnum que tenemos es Round Magnum. Estas, las Round Magnum o lengua de gato, solo se consiguen con el tipo de separación 1, o sea, más bien separados, no tan pegaditos. ¿Qué quiere decir Round Magnum? Es decir, si nosotros ven estas Magnum que tienen aquí este ángulo como 90 grados, es decir, es como un cepillo. Si estas son como vistas desde arriba, como un cepillo, ahí lo veo mejor, si estas son como un cepillo, las Round Magnum vendrían a ser más como una lengua de gato, como le dice el nombre. Son como los distintos pinceles, están más redonditos. Entonces, pros y contras, con este tipo de agujas, las Magnum redondas, es más difícil buscar un ángulo. Por ejemplo, si yo tengo algo así y tengo que pintar acá, con una de estas se me va a complicar un poquito más. Es mucho más fácil porque esta aguja la podemos poner como de costado. Vamos a poner como de costado y encargar bien el tema de la punta. Incluso con una de línea lo podemos pintar primero y luego terminarlas con las Magnum como para simplificarnos. Bueno, en cuanto a agujas, eso es lo básico. Recuerden que las agrupaciones son 3, 5, 7, 9, vienen de a 2. Y en cuanto a qué elegir con estas dos, yo realmente las que uso son Magnum de 9, Magnum de 15. Después de línea uso más variedad. Estas son cuestiones personales, esto es un arte, no les puedo decir esto es la única verdad, esto es lo que me funcionó a mí. La riqueza en cuanto a agujas es extensa, así que pueden ir probando, no se condicionen, experimenten por sí mismos qué les resulta más cómodo, diferentes marcas. Pero bueno, esto es lo que sé y lo que a mí me ha servido. Y en cuanto a agujas, espero comentarios en el video, síganos en todas las redes, suscríbanse para ver más canales y comenten qué es lo que les pareció o qué es lo que les gustaría ver a continuación en los próximos videos. Bueno, mi nombre es Guido de Tatuajería Cósmica, síganos en Instagram, en Facebook y suscríbanse y denle con el pulgar para arriba. Adiós.